siempre le decía a la dentista que ni juntando todos mis tatuajes ni perforaciones me había dolido tanto como lo que me hicieron. Imagínense. Bien. Entonces estamos hablando acerca de las transformaciones de energía que ocurren, obviamente, con la parte de la dinámica vehicular. Ahora, aquí la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos de ustedes piensan que hoy en día los coches son de papel, literal, o que son muy frágiles? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Yo, profe, yo sí. Pues, ¿sabes qué? No, yo hoy en día ya no me gustan, yo prefiero los antiguos, Yo porque, lo he llegado a pensar, profe, pero no a como a creérmelo. o sea, sí te da la impresión de que hay, Ajá, algunas veces, profe. ok, bien. Es que Ahora, el, dime. sí, no, bueno, sí los materiales los cambiaron, pero fue para una mejor opción, ¿no? Ahora es preferible que se desarme el carro a Ujú. que el carro se mantenga casi igual y te traspase a ti el impacto. Ok, tiene que ver con eso y aparte con una cuestión también de los materiales. mm, Tiene que ver también desde el punto de vista, a lo mejor desde que para las empresas les es más fácil, ajá, ocupar, por ejemplo, plástico para fascias y todos esos aspectos que metal. Pero también tiene que ver con una cuestión de rendimiento. Ujú. Recuerdan que el chasis tiene que ser ligero en cuanto al peso. Sí, profe. Pues en general todo el vehículo también lo tiene que ser, porque hoy en día uno de los factores más importantes es esta parte del rendimiento. ¿Y qué tiene que ver el rendimiento? Bueno, está compuesto de dos cosas, de la parte del consumo de combustible y de la parte del desempeño. Lo que se busca hoy en día es que sean vehículos mucho más eficientes. Entonces, una de las cuestiones que se hacen en esa eficiencia es quitarle peso. Ajá. ¿Y cómo le quitamos peso? Pues obviamente a través de incorporar materiales distintos. Ese es un punto. Segundo punto es la parte económica. Obviamente, por las empresas productoras de autos, lo que les conviene es vender un auto caro, pero que a ellos no les cueste tan caro producirlo, fabricarlo, hacerlo, como quieran decir. Y el tercer punto es que pareciera, y en realidad lo son, o sea, digamos, pareciera que son más frágiles, pero en realidad lo son, no por una cuestión de mala calidad, o sea, a lo que voy es que podríamos pensar de, ay no, esas cosas ya no sirven, ¿no? Un recargón y ya se dobló todo, y hay que comprar piezas nuevas y bla, 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 o sea, eso sí, también tiene que ver con una parte del mercado de la refacción, pero no es que sean de mala calidad como tal, ¿m? No es que sean de papel, que se rompan fácilmente, aunque pareciera que sí, pero tiene que ver con este punto. ¿M? De hecho, y tiene que ver también con esta imagen que vamos a hablar. Aquí yo tengo un ejemplo que como tal no es así la imagen, no simplemente lo muestran, pero yo siempre digo que el grande es un coche viejito y el pequeño obviamente es un coche más nuevo. Ajá. Si ustedes ven en esta parte de el Latin Incap y obviamente el INCAP, que son los institutos encargados de toda esta parte de los siniestros, verán que hacen pruebas de choque. Anteriormente, como bien lo mencionaba su compañero, los vehículos se deformaban muy poco, se mantenían casi intactos. Pero toda esa energía de deformación, ese cambio de energía cinética en el siniestro, llegaba hacia las personas. Claro, tampoco pues había bolsas de aire, ni sistemas de seguridad, ni algunos, los cinturones no eran tan eficientes. Vaya, obviamente había O, otros o no había cinturones. también, o solamente eran de los de piernas, ¿no? O sea, ha habido constantes evoluciones. Pero una de las más importantes es que tanto el chasis como la carrocería tengan la capacidad de disipar esa energía. Por eso pareciera que hoy en día los autos son más frágiles, pero no. Hoy en día se deforman. Vamos a llamarlo entre comillas de una manera inteligente. ¿Con qué intención? Con que esa energía se distribuya a través de todos estos elementos. Entiéndase chasis. Aquí vemos que lo de color rojo es el chasis.
Y la parte amarilla, pues es la parte de la carrocería. Ajá, es el bastidor de la carrocería. Y a las puertas y eso, pues en lo que las recubren. Pero hoy lo que pasa es eso, se rompen, se deforman de una manera intencionada, igual decirlo entre comillas, o sea, sí es el objetivo que pareciera que fueran de papel. ¿Por qué? Porque bajo un siniestro, si toda la carrocería se deforma, los cristales a veces quedan intactos. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos visto un choque que la salpicadera, la puerta, todo está así todo sumido, sobre todo en vehículos nuevos, pero los cristales, si bien a lo mejor apenas empiezan a estrellar o no están estrellados? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que se busca precisamente es evitar que la integridad física de los ocupantes del vehículo se vea comprometida. Ajá. Hoy en día se deforman más, sí es una realidad, pero se deforman de una mejor manera, de una manera más eficiente, porque se dobla todo, pero las personas, o sea, para que lleguen a tener lesiones considerables que pongan en riesgo su vida, pues obviamente es más complicado. Ajá. Dependiendo también en la parte de los vehículos. Yo nada más les quiero mostrar un video, porque en realidad esto es meterse en otros temas de otra materia. Ajá. Pero nada más les quiero mostrar ese video. Prueba de impacto. Mm, Hay muchísimos, así que yo les voy a poner mm, uno de un coche muy viejo y un coche más nuevo. Vamos a ver si aparece. Aquí está. Como siempre, ya saben, se los pongo en el chat. Ajá, déjenme ponerle, quitarle el audio. Se los pongo en el chat y de todos modos lo vemos, ¿vale? Para que si alguien no lo alcance a ver bien por la cuestión de la infraestructura de la red y ese show, pues obviamente más adelante lo pueda ver en su casita con más calma, ¿vale? Yo aquí le voy a poner un poquito de sonido. Ujú. Y aquí lo que vamos a ver es una comparativa de vehículos con 50 años de diferencia. Ujú. Uno es 1959 y el otro es 2009. Nada más para que vean cómo la energía cinética se transforma en energía de deformación y es ahí la importancia de que el chasis sea resistente, de que pueda obviamente resistir a los impactos y la diferencia entre el por qué algunos no se deformaban y el por qué ahora también sí se deforman. Ajá. De hecho, no sé, bueno, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad, pero en este mes salió un programa en Discovery conducido por Michelle Rodríguez. No sé si lo vieron, si lo han visto el promocional o algo, que es como de escape de conductores. Y hay un capítulo donde sale un Mazda, un... Es una lata así de eso, como de los 70s, no me acuerdo bien qué modelo es, pero es camioneta, es wagon. No pick-up ni eso, sino es wagon. Y sale también un Tesla. El Tesla y el otro pareciera que obviamente son más frágiles. Y hasta dice bueno, dice Michelle Rodríguez, ya no hacen las láminas como estas. Obviamente no. Porque antes eran sí más resistentes, es decir, no se deformaban tanto, pero quien se llevaba todo ese impacto eran las personas. Y ahorita lo vamos a ver con esta parte, ¿vale? Ahí está. Vamos ahí. ¿Sí se alcanzó a ver bien? Sí, profe. Ok, Sí, profe. esperemos que sí. Vale. Ahí ahorita vamos a ver, obviamente, las diferencias ujú, en cuanto a la deformación, ¿vale? Ahí pareciera antes de ahí. Antes de ver los efectos en los monitos. ¿Quién parece que se rompió más? O sea, que se destruyó más. El auto antiguo. Antiguo, ok. Sí. Ahí, ¿quién parece que se destruyó más? El coche nuevo. El coche nuevo, profe. Coche, ¿no? Ajá. Pero ahorita vamos a ver los efectos en los monitos. Hasta ahí, bueno. Ay, qué menso. Ahí vamos. Aquí vamos. Hasta ahí pareciera que, bueno, los dos han tenido varios impactos,
pero pareciera que el más dañado en esta perspectiva es este, ¿no? Porque vean cómo su cofre está doblado y este prácticamente sigue siendo la lámina, o sea, solo sí tiene un doblez, pero no como este de acá. ¿No? Pero ahorita vamos a ver, obviamente, los demás efectos. Aquí. Vean qué es lo que pasa. Todos estos manitos traen pintura. Todo esto es pintura para que vean dónde chocó, obviamente, dónde tocó. Pero quiero que presten atención en lo que es, obviamente te lo voy a regresar, en lo que es las manos y qué hace este elemento. ¿Bien? Entonces, vamos a regresar. Ahí. Y ahorita vamos a ver al otro, miren, el otro bien Felipe, nada más se dio un bolsazo. Y ya. Sus manos también, obviamente. Y así dicen que alguien se disparó solo. Pero bueno, vean el movimiento que hace la mano. Pero aquí, ¿qué vemos? Podríamos decir que desde esta perspectiva, que el que está más destrozado obviamente es el auto clásico, porque vean, hasta este lado ya se le rompió la moldura, se le salió todo esto, de aquí se le botó la salpicadera, el cofre está en una pieza pero pues está separado, el cristal también salió desprendido y toda esta parte. Ajá. Aquí nos queda claro dos cosas. La primera, que no eran muy seguros, evidentemente toda la tecnología ha favorecido que la seguridad activa y pasiva dentro de los vehículos intente evitar, que digo intente, porque no lo cumple del todo, pero no por la cuestión de los sistemas, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, aquí lo que buscamos es precisamente analizar eso, ¿no? Los sistemas de seguridad activos intentan evitar que los daños a los conductores sean más severos y que existan una menor cantidad de accidentes. No los hay porque obviamente, por ejemplo, el claxon, las luces, que son sistemas de seguridad activa, a veces ni siquiera los usamos para alertar algo, ¿no? Cuando alguien viene borracho, por ejemplo, lo menos que quiere hacer es tocar el claxon o echar las luces, ¿no? O prender sus luces si quiere. No respetan la velocidad, entonces los accidentes hacemos como que, o la tecnología ha hecho que las personas digan, ah, ok, si me voy a accidentar hay menos probabilidad de que me pase algo, en vez de pensar no accidentarme, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ideológica que no podemos combatir tan fácilmente. Y segundo, que podemos darnos cuenta es que, ¿quién decíamos que eran más resistentes? Los autos antiguos. Y aquí se ve resistente esto. Nos vamos a ver la imagen del mono por acá. ¿A poco esto es ser resistente? No. No, bajo un impacto frontal no lo era. Quizás bajo un impacto lateral, sí, y a lo mejor un impacto a baja velocidad también, pero estas pruebas también no se hacen a tan alta velocidad. Son creo que 65 kilómetros por hora. Así muy veloces que vayan, no lo hacen. Y entonces nos damos cuenta de que, claro, a lo mejor si eran más lámina, más resistentes, materiales distintos, más pesados, pero no eran seguros. Ajá. En cambio, si vamos acá al compa en la bolsa de aire, vean que el cristal ni siquiera se va a desprender de su lugar. O sea, sí se estrella y todo, pero no salió volando. Como el otro de hecho salió, se desprende del vehículo. Aquí es más, miren, hasta su retrovisor se mantuvo. En el otro, obviamente, ¿no? Y si vemos los daños en la cabina, ¿dónde hay más daños en la cabina? ¿En el viejo o en el nuevo? En el viejo. En el viejo. Porque los nuevos lo que hacen, o las tendencias fueron mejorando, que este ni tan nuevo, ¿no? O sea, es 2009. O sea, tiene por lo menos 11 años de diferencia con nuestro contexto, un poquito más, ¿no? Son 2021 menos 9, 12 años. Lo que hacen las nuevas carrocerías es que el impacto, ponerlo en la vista lateral, a ver si hay una vista lateral,
bueno, aquí en esta parte, lo más lateral que podamos ver. Lo que hacen las nuevas carrocerías es que el impacto, si bien es frontal, lo tratan de disipar por los lados, por los costados. Sí, aquí también se mueve la puerta y todo, pero lo hacen en esa forma, disipando a través de los lados. ¿Para qué? Para que obviamente en función de un choque mucho más grande la cabina sí se va a ver afectada, pero en algunos choques como estos, el ocupante no quede en el interior prisionero. Eso va a pasar cuando a lo mejor haya una volcada, cuando obviamente el accidente sea mucho más severo, pero bajo un impacto frontal, pues obviamente el conductor todavía pueda salir. Entonces, lo que hacen hoy en día es precisamente disipar a través de los lados la energía de deformación. Probablemente va a llegar el golpe hasta la puerta de atrás, sí, y a veces a lo mejor uno como usuario puede decir, oye, pero me pegaron adelante, ¿cómo se me fue a deformar la parte de atrás? Esto no sirve. No, como el golpe llegó hasta acá. Pues no es que no sirva, es que está diseñado para eso, para que el interior del vehículo tarde más, por así decirlo, o necesitemos una fuerza más grande de impacto para que se deforme. Y eso también lo da, obviamente, el chasis, porque el chasis es el que resiste todos esos impactos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, ay, se descuadró el chasis o está chueco? Eso se alinean, de hecho, hay unas máquinas especiales que van tironeando el chasis. Se les ponen unas cadenas y se van jalando. Pero es precisamente porque el chasis tiene que resistir los impactos. Y es un elemento también que se encarga de llevar a cabo la disipación de la energía de deformación. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que los autos viejos sí eran más resistentes en su exterior. La lámina sí era y los materiales eran diferentes, pero no eran completamente seguros. Hoy en día, aunque parezca que no son resistentes, todo se rompe. ¿Por qué? Con la intención precisamente de salvaguardar la integridad de mejor forma de los ocupantes. Hay algunos superdeportivos, sobre todo Pagani, que usan pernos específicos que tienen una resistencia a la afluencia y a la última en tensión y al corte, que es pequeña, por así decirlo, para que en algún impacto de gran magnitud la cabina se separe y se vaya por otro lado y el motor y todo lo demás termine en otro lugar. ¿Con qué intención? Igual con la intención de salvaguardar la integridad física de los ocupantes. Pero ahí se entiende más porque obviamente la velocidad que alcanza es mucho más grande comparada, por ejemplo, con un Malibu. Es hasta a veces un poquito más de 2 veces, pues el doble de la velocidad de este vehículo. Entonces por eso ahí tenemos esa calidad. Pero también se ocupan materiales más livianos, aleaciones, titanio, principalmente fibra de carbono, que me dan menos peso, pero me dan ¿qué? Una mayor resistencia. Entonces la próxima vez que ustedes digan o vean un choque entre un viejo y un nuevo, más allá de que se preocupen por quién acabó peor en cuanto a lo estético, deberían de preguntar, en cuanto a las personas, quién tiene menos dolor, daño, etc. Porque hoy en día se hace esto para evitar que las personas sufran tantos daños. También hasta se prueban sillitas de bebé con unos muñequitos, obviamente, ¿no? Pero se simulan frenadas de pánico y cómo saldría el bebé proyectado. Hay veces que también acá en los carros se mete toda la familia completa y nada más por así hablar. ¿Ustedes creen que esto se pruebe con gasolina o sin gasolina? Sin gasolina. Creo que era sin gasolina, nada más había una máquina que los jalaba. Ajá, exactamente, pero se llena todo de agua por la cuestión del peso y todas esas cuestiones. Pero refrigerante, aceite y combustible se sustituye todo por agua. Y obviamente para evitar que se incendie, ¿no? Porque imagínense, hay de diferentes tipos. Hay unas que se hacen un coche contra una bardita, contra una caja de camión, estas que son de frente, hay impactos laterales, hay ese del bebé, el que les digo de la sillita, hay de varios. Pero todo esto obviamente es en función de la
parte de la carrocería que nosotros decimos. No quiere decir que sean más frágiles, lo son, evidentemente lo son, pero no por una situación de mala calidad, sino son más frágiles o aparentan ser más frágiles porque se deforman de una mejor manera. ¿Vale? Aquí vemos otro ejemplo de bajo un impacto lateral. Estos canales que tienen los bastidores, los postes, son para evitar que el daño llegue hacia la cabina, que se deforme hacia el frente, hacia atrás, hacia la puerta de atrás. Por eso hay veces que nos pegan en la puerta de adelante y también la puerta de atrás hay que hacerle algún trabajo, ya sea enderezarla, cambiarla. ¿Por qué? Porque toda esta energía de deformación está transformada, se va hacia todo el medio. Y eso tiene que ver con la resistencia que mencionábamos al inicio. Ahorita lo estamos hablando como un todo, chasis y carrocería, pero también el chasis debe de tener esa parte. ¿Y por qué también se habla a veces como un todo? Porque, repito, hay vehículos que son considerados monocasco que traen incorporado chasis y carrocería, como si fuese una sola pieza. A los que no, se someten en un proceso de producción que se le llama, bueno, dentro del proceso de producción se llama maridaje o matrimonio, que es juntar carrocería y chasis. No todos tienen un matrimonio, pero hay algunos vehículos que sí. Hasta este punto, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, una inquietud, profe. ¿Los chasis se componen de varias piezas o es una sola pieza sólida? Como lo vimos acá, ahora regresamos. Podríamos decir que son pequeñas piezas, ajá, pero lo principal son estos dos, los dos postes o los dos bastidores. Ya de ahí llevan algunos puentes entre sí, algunos refuerzos, pero lo que se intenta hacer es que sea sencillo, y sencillo es la menor cantidad de piezas posible. ¿Por qué te lo digo así? Tú podrías decir que esto es una sola pieza y esto de acá es otra pieza. Ajá. Pero si entre ellos dos ya hay un elemento que los está soldando o está soldado entre esos dos elementos, que esté soldado por ejemplo aquí y acá, ¿tú cómo lo considerarías? ¿Como tres piezas o como ya una sola pieza? Como tres piezas, profe, si viera los puntos de soldadura. Lo seguirías tomando como tres. No, yo Sí, diría tres. que una. Depende, digamos, de la sujeción. Cuando están soldados, no lo puedes separar, o sea, de forma natural, aflojando algo, quitando algo. Tendrías que devastar la soldadura y obviamente ahí ya queda separado. Ajá. Pero cuando traen algunos tornillos, cuando por ejemplo traen un puente y ese puente está colocado a través de tornillos, ahí son varias piezas. Ajá. No hay chasis de una sola y no hay chasis de muchas, como tal, o sea, no hay esa clasificación. Cada uno tiene la cantidad de piezas que necesita, pero lo que sí podemos decir, o sea, no podemos asegurar que es una sola pieza, pero lo que sí podemos decir es que tienen incorporadas la menor cantidad de piezas. Solamente, digamos, las piezas necesarias para dar rigidez, dar soporte a todos los elementos de lo que es el vehículo en general. Entonces podemos decir lo que son de varias piezas o piezas necesarias. Ya habrá algunos que, como te preguntaba, algunos que piensan que la soldadura genera una sola pieza y que tener tornillos me genera varias piezas. Ajá. Es como si armaras un rompecabezas. Pues obviamente si pegas una sección, ¿qué va a aparecer? Que es una sola pieza. Y si pones más piececitas, ¿qué va a ocurrir? Pues ya son aparte. Ajá. Entonces podemos decir que el chasis son las piezas necesarias. Y todas esas pequeñas partes en conjunto, aquí los puentes, los tornillos, los soportes que se tengan, las definimos como una sola, chasis, pero que está compuesto por pequeñas piezas. Ok, profe. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profesor. Vientos. Ok. Vamos a quitar el video. Y de todos modos ya se los pasé. Ahí seguramente les van a aparecer más para que si los quieren ver.
podrían ser un buen material de referencia para posteriormente en alguna otra clase, si es que están conmigo, pues obviamente abordar esos temas. Lo que sigue a continuación es obviamente hablar del sistema de frenos. El sistema de frenos está compuesto por tres elementos, lo que es los frenos de servicio, el freno de estacionamiento y el freno de emergencia. Podría parecer, a lo mejor, no todos tienen los tres, obviamente, pero en general se busca eso. Podría parecer a lo mejor que el freno de estacionamiento y el freno de emergencia sean lo mismo, ¿cierto? Suena que podrían ser lo mismo. ¿Qué se nos ocurre hacer cuando no, digo, ojalá que nunca les pase, pero qué se les ocurriría hacer en cuanto a frenos cuando ven que no tienen tantos frenos? O sea, que no está frenando de manera adecuada. ¿Qué ocuparía? Frenar con motor y freno de mano. Freno de mano. Eso tú crees que fuera una emergencia, ¿cierto? Podría decir. Okay. El freno de emergencia como tal no está relacionado con el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, sino está relacionado con el freno de servicio. Ahorita veremos por qué. Les voy a explicar el por qué. Pero esos son, digamos, los tres tipos de frenos que nos vamos a encontrar en algunos vehículos. Repito, los que de cajón nos vamos a encontrar el freno de servicio y freno de estacionamiento. El freno de emergencia es algo adicional que no todos los vehículos tienen, ¿vale? Ahora, ¿cuál es o de qué estamos hablando aquí? Vamos a hablar únicamente de frenos hidráulicos, no frenos de aire, ¿okay? Solamente frenos hidráulicos. La mayoría de los sistemas de frenos, o la mayoría, porque cambiará la forma en la que hacen la activación hoy en día del freno de mano, ya es con un botón, ya no es tanto la palanquita, y hay un servomecanismo que se encarga de tirar los chicotes. Hay algunos otros frenos de estacionamiento que ni siquiera son chicotes, como tal, que jalen las zapatas, que inclusive ni siquiera que traigan zapatas, sino mueven el pistón con un arreglo mecánico para que presione. Pero en general los elementos que tienen pueden ser frenos de disco o frenos de tambor, son los más comunes. Los de disco vamos a ver ahorita la parte de las ventajas, uno con respecto al otro, pero hay unos que son más fáciles que los otros, hay unos que son más baratos que los otros, y hay unos que son más eficientes que los otros. Pero bueno, pueden tener frenos de disco y frenos de tambor, o frenos de tambor, o puros frenos de disco, o puros frenos de tambor. Puede ser una mezcla, o solamente uno de los dos tipos. Lo que también podemos ver, aparte de que no lo dice aquí en la imagen, es que el 1 podría ser frenos delanteros, y el 3 podrían ser frenos traseros, ya sin importar que estemos hablando de disco o de tambor. Además también tienen lo que es una bomba de frenos. Esta bomba de frenos en realidad no es que, como la bomba de agua o la bomba de aceite, que reciban un movimiento y me generen un caudal. No, esta es una bomba de presión. A través de un émbolo y a través de una cámara, de un cilindro, lo que yo hago es que al presionar el pedal genero presión. Literalmente estoy empujando un fluido. Ese fluido es el líquido de frenos. También incorporan un freno de estacionamiento, mejor conocido como freno de mano o comúnmente conocido como freno de mano. Algunos otros traen un compensador de frenada y traemos obviamente todos los canales y tuberías y mangueras que son el circuito de freno. Este compensador de frenada no está en todos y tampoco es exclusivo a lo mejor de frenos ABS. Se ocupa habitualmente en los frenos ABS, pero no es exclusivo de frenos ABS. Puedo tener un vehículo con frenos convencionales, frenado convencional, pero que obviamente tenga un elemento compensador de frenada. Ahorita veremos por qué. Y los sistemas de freno, los objetivos que tienen son tres. Es disminuir la velocidad, obviamente. Yo voy a 80 km por hora, veo que adelante hay una caseta de cobro, y dependiendo de cómo ustedes manejen, yo en lo particular pongo mis intermitentes cuando estoy cerca de menos de 1 kilómetro de la caseta. ¿Y qué hacen? Sueltan el pie del acelerador y empiezan a disminuir su velocidad. ¿Que hay tráfico en la caseta? Pues llegará un momento en que se van a detener, ¿están de acuerdo? Siguen apretando ese pedal de freno y se detienen. Ya apagan su caseta o antes de la caseta y sabemos que está el baño. ¿Qué hacemos? Pues
pues obviamente habitualmente también ponemos el freno de estacionamiento. Y esa es la tercera función, que es mantenerlo inmovilizado. Esa tercera función la hace el freno de estacionamiento, mientras que disminuir la velocidad del vehículo y detenerlo lo hace el freno de servicio. ¿Qué denominamos como freno de servicio? Los frenos normales, tal cual, el sistema de frenos solito. Ya el de estacionamiento, freno de mano. Ajá. Y el freno de emergencia, ¿qué se les ocurre que sea? Si ya hablamos de los frenos tal cuales y del freno de mano, ¿qué será el freno de emergencia? ¿Cómo de qué tiene pinta ese freno? Dice que no es el de mano, ¿verdad? Yo pensé No. que era el... No, no es el de mano. Podría, o sea, se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una emergencia creemos que lo que nos va a salvar es el freno de mano y no. Puede ayudar, pero no nos va a salvar. De hecho, nos puede afectar más. Pero no es el mismo. ¿Alguna vez han visto así telenovelas, narcoseries, películas que dicen, ah, quiero matar a fulanito? ¿No? A lo mejor tiene una moto. ¿Y qué hace el fulanito en la moto? ¿Qué le hacen a la moto del fulanito? Le cortan la línea de líquido de frenos. Igual a los coches, ¿no? Generalmente. Sí. Bueno, hay algunos vehículos, no todos, hay algunos que, por decirlo así, tienen un par de conductos para cada rotor y para cada tambor, o para cada cilindro de rueda, para cada pistón de calibre. Entonces, el freno de emergencia, aunque no es algo muy común, y que repito, no tienen todos los vehículos, es tener un conducto adicional, precisamente, que cuando se tenga una fuga en el circuito principal, actúe, ajá, evitando obviamente perder frena. Pero no todos lo tienen. Es una situación a lo mejor más de prestigio, más de valor agregado. Eso es un freno de emergencia. Sigue siendo hidráulico, es un freno de servicio, pero actúa, por así decirlo, cuando una de las líneas no tiene la suficiente presión, hay una fuga, evidentemente, y esa actúa el freno de emergencia. ¿Ah? Esa es, digamos, la característica como tal. ¿Por qué no? Ustedes se preguntan, ¿y por qué no sabíamos de eso? Porque, les repito, casi ningún coche lo tiene. Es raro, pero sí hay vehículos que lo pueden llegar a. También depende de la distribución de las líneas. Es ahí donde obviamente podría entrar este freno de emergencia. En la mayoría de los vehículos que son de uso medio, pues obviamente recuerden que siempre la industria va a beneficiarse y siempre buscará hacer autos más baratos, sean o no sean seguros, o que cumplan con lo mínimo de seguridad, y obviamente para ellos les salga que más económico fabricarlos a final de cuentas. Pero eso es, digamos, de la parte del freno de emergencia. Es una línea adicional, con una línea me refiero a línea hidráulica, que lo que hace es que actúa cuando, bueno, en realidad actúa siempre, pero tiene más énfasis cuando obviamente la otra línea, la línea principal, tiene una pérdida de presión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Quedan claras las funciones? ¿La diferencia entre freno de servicio y freno de estacionamiento? Sí, profe. Okay. Vamos a copiar algo. No sé de los anteriores, igual si querían copiar algo para regresarme. Porque hasta aquí obviamente no hemos apuntado mucho, pero todo ha sido más como hablado. De lo anterior, de mi parte no, profe. ¿Los demás? Igual yo, profe. Nada más, bueno, a mí me gustaría anotar este. Ah, ok. Entonces les damos tiempo para que noten.
¿Alguna vez habían escuchado el término frenos de servicio? Suena más como de camión, ¿no? Yo lo he escuchado en camiones, precisamente. Sí, sí, sí. Pero en coches. No, eso sí no. No, en profe. coches no. Es, digamos, la manera técnica de decir o de definir los frenos. Nada más. Al sistema de frenos, tal cual. Porque, a ver, ¿cómo le dirían ustedes? Al freno que no es el freno de mano. O sea, como de una manera técnica o coloquial. Coloquial, así como tú, yo te digo, oye, a ver, descríbeme esto de los frenos. ¿Cómo se llama el freno que no es freno de mano? Yo le diría pedal de freno. Pedal de freno. Ok. Pero creo que lo más común es simplemente decir freno, ¿no? Ay, es que no frena. O no sirve el freno. Sí. O hay que hacerle servicio a los frenos, así nada más. Ándale. Pero imagínense que, claro, todo en esta vida lo puede pasar, ¿no? Imagínense que llegan a trabajar a una empresa de frenos que se llame Fritec, es una marca. Está también Restos, otra marca. Cualquiera de esas dos. Las buenas son las Fritec. Bueno, en lo personal a mí me gustan. Nunca me han salido mal. Y duran bastante. Pero bueno. Y que lleguen acá con el ingeniero y te diga, ¿sabes qué? Necesito que me reconstruyas el sistema de frenos de servicio de tal carro. Es el ingeniero bueno. O te diga, ¿sabes qué? Reconstrúyeme el sistema de frenos de tal carro. Ya tú lo diseñas en la compu, todo bien bonito. Y ya cuando lo vas a exponer, porque es el nuevo producto que quieren sacar, ya pues obviamente van a niveles un poco más altos, ¿no? Y que les pregunten, ¿y qué consideraciones tienes para el freno de servicio? Yo digo, chin, eso no lo hice. En realidad lo hicieron, pero no es tan habitual llamarlo así. Ajá. Entonces ya si se quieren ver ahí un poquito más técnicos, un poco más pros, recuerden que aparte de freno de servicio, nos referimos al freno, tal cual, al frenito normal que le decimos, y freno de mano o freno de estacionamiento. ¿Vale? Aquí lo tenemos diferenciado. Ahora, el freno de estacionamiento no es lo mismo que el parking en los automáticos. De hecho, también los vehículos automáticos deben de tener frenito de estacionamiento. Ok. Sí, profe. Déjame ver si viene más adelante. Sí, sí viene. Entonces, es que iba a decir algo, pero prefiero mostrarlo con esa parte. Esta época no me gusta porque yo por lo habitual no uso crema. Entonces en diciembre, así en época de frío, ahorita porque no he salido mucho, pero me reseco bien feo. No sé si les pase a ustedes. Y luego Sí. me da un buen de comezón. Sí, profe, sí pasa. Cuando me hice mi tatuaje en la pierna, pues obviamente, creo que era como diciembre. Obviamente, pues te tienes que rasurar, ¿no? Y el tatuaje cuando cicatriza te da una comezón muy particular y no te puedes rascar porque pues, te llevas por ahí la costra, ya es todo un relajo. Entonces imagínense, era diciembre, era la parte de tatuaje y un poco, tampoco es que tenga mucho vello, ¿verdad? Pero también da comezón. Entonces era la muerte. Porque aparte no lo podía mostrar mucho, entonces pues no me podía rascar aparte. Era horrible esa parte. Pero ahorita ya un poco de crema y ya. Ya no hay tanto problema. Bien, ¿ya quedó? Ya que sí, profe. Ok. Bien. Repetimos entonces, esos son los elementos básicos. Pueden estar o no, pero esos son de un frenado convencional. En el caso del sistema de frenos ABS, pues se incorpora un modulador ABS, se incorpora solenoides, que son las propias válvulas, y se incorporan sensores.
En ese caso, también obviamente hay compensadores de frenada, pero aquí lo que estoy manejando con esa imagen es hablar de lo que puede o no puede tener un sistema convencional. La mayoría, repito, tampoco traen compensadores de frenada. Generalmente se da a camionetas o dependiendo las líneas que traiga mi cilindro maestro, que ahorita vamos a ver las distribuciones. Ajá. Si solamente es una, pues el compensador de frenada lo que hace es precisamente distribuir esa energía de frenado hacia, o esa presión de frenado, perdón, hacia las dos ruedas. Y ahorita vamos a ver por qué los frenos son hidráulicos y por qué una parte es mecánica. Ok, profe, sí. Ya, bueno, aparte ya quedó, profe. Sí, profe, ya quedó. Bien, va. Entonces vamos a empezar con lo que es la parte de freno. Los frenos siguen un principio o se basan en una variable física o en una magnitud, como quieran decirlo, que es la fricción y obviamente también la parte de la tracción. Cuando nosotros vamos manejando bien felices y de repente se aparece un perro, independientemente del sistema de frenos que nosotros tengamos y de obviamente la como ¿cómo decirlo? Como que también estén, o sea, independientemente de eso. Y vamos a centrarnos primero en sistema convencional. ¿Qué es lo que ocurre? Las llantas se amarran. Una pregunta, y también es independiente a lo que le están leyendo en la presentación. Pero, ¿ustedes creen que un vehículo que sus llantas se ven ya detenidas cuando va frenando, tiene tracción? O sea, cuando yo freno de pánico y se oye el así, ahí tengo tracción. Sí, profe, yo creo que sí. Ok. ¿Alguien más que crea que sí? Sí, profe. O sea que un síntoma, por así decirlo, bueno de tener tracción es que las ruedas se amarren. Y se vea el humo y todo, y el ruido, y huela así a llanta quemada y todo. ¿No? Bueno. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha caído porque sus zapatos son nuevos? ¿O porque entró en un piso y tenía agua? ¿O porque había lodo? ¿O porque había... Bueno, nieve aquí está, cabrón, ¿no? Pero algo así. Sí, profe, en unos Sí, 15 profe. años. Hijo, ¿salió en el video? ¿De los 15 años? Que role el video. No, pues, si salió en primer lugar. Sí, profe, yo era el chambelán, me caí. Ok. Bueno. Seguramente también cuando llueve se han como intentado acá resbalar, ¿no? Y pasa mucho con los zapatos de vestir, o pasa más con los zapatos de vestir que a lo mejor con los tenis, y que con las botitas, y que con otros zapatitos con suela como de plástico, ¿no? Eso se debe a que en realidad ustedes patinan, se resbalan, se caen, porque pierden tracción. Lo mismo pasa con las ruedas. Que se amarren no significa que tenga tracción, al contrario, perdí toda tracción. ¿Por qué? Porque ya no están como agarradas al piso, sino están deslizándose. Ajá. La tracción, aunque pudiera parecer que es más importante para acelerar y para alcanzar la velocidad máxima, ¿qué creen? También es bien importante para los frenos. ¿Han visto estos videos de las nevadas en Estados Unidos, en Canadá, y que se hacen carambolas tremendas y el auto va a 5 kilómetros por hora y acaban como 50 coches ahí arrumbados? Sí, profe. Eso es porque pierden tracción. Se genera una capa de hielo sobre el pavimento, lo cual hace que los coches se deslicen. Hasta han visto que le intentan frenar o hay una calle en CDMX que está así bien empinada y le intentan frenar y se van, no se detienen, ¿no? Y chocan y se dañan los postes, las puertas, o sea, es todo un desastre. Bueno, eso es por dos cosas. Porque el coeficiente de fricción, en el caso del hielo, ha disminuido. En el caso de la pendiente, pues porque obviamente los frenos no están diseñados para ese tipo de pendientes, en el caso de CMX.
Y no tenemos tracción en los dos casos, tanto en el hielo como en la subidita esta pronunciada. Ajá. ¿Qué pasa con la fricción? También es importante en el sistema de freno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el aceite es muy importante para el motor y que evita contactos por fricción? Es una de sus aplicaciones. En los frenos igual, nada más que en los frenos sí buscamos que haya fricción. Si no hay fricción, ¿qué va a pasar? Voy a deslizarme, lo que pasa con el hielo. Ajá. ¿Qué ocurre? O con el pavimento mojado, o con tierra, o con lodo. Han visto que es mucho más fácil patinar cuando el pavimento está mojado, cuando hay gravita, está suelta, cuando hay tierrita, las llantas se patinan más, ¿no? Ya nos creemos Vin Diesel y todo ese rollo, que quemamos llanta. Mucho más fácil hacerlo en pavimento mojado. ¿Por qué? Porque entre el neumático y el piso se genera una película de diferentes características: hielo, agua, tierra y lodo. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? El neumático gira libre sin tanta resistencia. ¿Qué significa que no haya resistencia? Que no hay ¿qué? Empieza con FD. Fricción. No hay fricción. No hay fricción. Si no hay fricción, tampoco hay adherencia. Término que a lo mejor alguna vez hemos escuchado. Oh, estos neumáticos te van a dar mejor adherencia. O en Fórmula 1. Oh, ese tipo de neumáticos dan una mejor adherencia en la pista bajo estas circunstancias. Shalala, shalala. Adherencia. ¿Ah? Pues adherencia es un sinónimo de tracción. Entonces, lo que busca el sistema de frenos es precisamente trabajar con estas dos variables. La primera, que es la fricción, que sería, ya como lo vemos en la presentación, la resistencia al movimiento entre dos objetos en contacto entre sí. Si ustedes toman sus manos, y este ejemplo a lo mejor alguien lo va a pensar de manera diferente, pero yo lo voy a hacer con las manos, y empiezan a frotar una con otra cuando hace frío, ¿qué se empieza a sentir entre las palmas? Calor. Calor, porque ahí hay fricción. Si se les ocurre ahorita con este rollo del gel antibacterial hacerlo, pues obviamente el gel se evapora rápido, pero si le tallo, pues no voy a sentir tan rápido ese incremento de temperatura. ¿Por qué? Porque ese gel va a formar una película lubricante por un periodo de tiempo, y lo que va a hacer es que va a evitar que mi piel de mi mano derecha roce con mi piel de mi mano izquierda. Quizás a simple vista yo no lo note, pero a nivel microscópico va a existir una pequeña película entre ellas dos, que va a evitar que se rocen tanto a que exista esta fricción. Ajá. Han visto, por ejemplo, también que en el boliche pues, las pistas son acá súper mega enceradas y el zapatito es especial y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque imagínense que lo quisieran aventar en una línea como que fuera de tierra. ¿A poco la bola llegaría? No llegaría muy lejos. No llegaría muy lejos. ¿Por qué? Porque hay una resistencia y cierta fricción. Pero en cambio, si está súper encerado y todo el rollo, pues igual hasta va a fluir. Ajá. ¿Por qué? Porque hay menos fricción y menos resistencia. La bola y la línea, o el piso de la línea, tiene un poco rozamiento entre sí. En el caso de los motores, el aceite, ¿qué hace el aceite? Bueno, me va a lubricar, me va a sellar, me va a lavar, me va a enfriar y va a evitar precisamente la fricción. En las transmisiones lo que hace es, en las hidráulicas, en las estándar, lo que hace es que los componentes entre sí, los engranes, no toquen como tal, sino toque una pequeña película de aceite, evitando la fricción. ¿Por qué evitar la fricción en ese tipo de aplicaciones? Porque evitamos el calor, y evitando el calor evitamos que los componentes se dilaten. En el caso de los pistones, evitamos que nuestro vehículo se desviele, por ejemplo, o se amarre. Pero en el caso de los frenos no, en el caso de los frenos buscamos fricción. ¿Para qué? Para podernos detener. Porque si ya vamos en movimiento, ¿qué es lo único que nos detendría? ¿Qué hacíamos, por ejemplo, cuando éramos niños y no nos importaban nuestros tenis? ¿Con qué nos deteníamos cuando íbamos en la bicicleta? Con los pies. Ajá. A veces con los frenos
pero particularmente con los pies. Ajá. ¿Qué hacíamos ahí? Generábamos fricción y nos hacía disminuir la velocidad. Y la parte de la tracción, en el caso de los neumáticos, es una habilidad que tienen para poder suministrar fricción. Es la famosísima adherencia. Ese término de adherencia creo que es más común, o lo hemos escuchado más. Cuando algo se adhiere a otra cosa, dependiendo, obviamente puede ser bueno o puede ser malo. Si es pintura, qué bueno que se adhiere. No se va a andar despegando. Si es un sartén de cocina, ¿nos conviene que se adhiera a la comida? No, profe. ¿No? Entonces, ese es el término, bueno, los ejemplos de la parte de adherencia. En el caso de nuestro cochecito y hablando del sistema de frenos, claro que nos conviene. ¿Por qué? Porque tener mayor adherencia significa que tendremos una mayor estabilidad, que podemos tener un mejor manejo y que podemos frenar de mejor forma. Entonces, un sistema de frenos se ocupa en esas dos. Ajá. Ahora, aquí tenemos un auto 1 y un auto 2 en la imagen. Los dos van a la misma velocidad, los dos son iguales. Claro, cambia un poco el tipo de neumáticos, pero el auto 1, la distancia que tomó para frenarse es lo que está entre las líneas verticales. El auto 2, lo que tomó para frenarse es igual lo que está entre las líneas verticales. ¿Quién tiene mejor tracción? El auto 1. El auto 1. ¿Por qué? Tuvo mejor oposición al pavimento, bueno, al movimiento del auto. Ok. Tuvo mayor resistencia. Ok. Suena bien. Pero también porque hay un factor que se llama distancia de frenado. ¿En cuál es más pequeña? ¿En el 1 o en el 2? Auto 2, profe. Distancia de frenado más pequeña. Ah, en el auto 1. Auto 1. Ahora, si yo les planteo esta pregunta de qué auto cuenta con mejor tracción, antes quizás de esta explicación que yo les di de la tracción, de la adherencia en los neumáticos, probablemente ustedes se hubieran ido por el 2. ¿Por qué? Porque la tracción generalmente, ¿cómo la medimos? O hasta este momento, hasta este punto, ¿cómo la habíamos mostrado? Acuérdense que sacamos fuerza de tracción en el caso de transmisión. Pero ¿hacia dónde era? ¿Hacia adelante, hacia el avance o hacia el frenado? ¿Cómo habíamos sacado esa fuerza de tracción? Era hacia adelante, profe. Hacia adelante, no hacia el frenado. Ajá. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Podríamos llegar a confundirnos, decir, pues mira, este tiene mejor tracción porque acelera más, pero frena horrible. Debemos de aprender a discriminar, en el sentido de cuándo es tracción útil de potencia, cuándo es tracción de frenado. Ajá. Porque no son la misma cosa. Sí ayudan los neumáticos a tener más tracción de avance y mejor tracción de frenado, sí, pero no vienen de la misma fuente. La tracción de avance, ¿de dónde viene? Empieza con T de tren motriz. Es en el tren motriz, profe. Viene del tren motriz. La fuerza, la tracción, mejor dicho, de frenado, ¿de dónde viene? ¿A poco también viene del tren motriz? No. No, viene del sistema de frenos y de los propios neumáticos. Entonces, aunque yo diga tracción, no es lo mismo decir tracción de frenado a tracción de potencia o tracción de avance. Son términos similares, se ocupa la misma palabra, pero su aplicación es completamente distinta y su actuación es todavía más distinta. No puedo tener tracción de frenado y tracción de avance al mismo tiempo, como tal. ¿Por qué? Porque si acelero no estoy frenando y si freno no estoy acelerando. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, de manera cotidiana no van a existir en el mismo momento.
Claro, si yo piso el freno y el acelerador al mismo tiempo, sí se va a mover un poquito y sí van a estar las dos, pero no las tengo que confundir con la tracción de avance y la tracción de freno. Ahora, hay dos variables más que también se consideran muy útiles en la parte de frenos: el peso y el balance. Estos dos factores, además del sistema de frenos, ¿no?, que son importantes, pues tienen que ver con una modificación de la dinámica rítmica. Ajá. Yo siempre pongo este ejemplo de decir, imaginemos una persona que pesa 40 kilos versus otra persona del otro lado que pesa 100 kilos. Las dos están en su peso ideal porque obviamente son de talla diferente, de altura diferente. Pero si corrieran contra ellos mismos, ¿quién pegaría más duro? El de 100 kilos. El más pesado. 100 kilos. Ujú. ¿Quién sería más difícil de detener? También el de 100 kilos. De 100 kilos. Ah, ¿por qué? Porque entre mayor masa, lo veíamos hace ratito con la energía cinética. Entre mayor masa voy a tener mayor energía cinética. Para volverlo a mandar al reposo, la energía potencial tiene que ser también más grande. Ajá. No va a ser la misma energía potencial que tenga la persona de 40 kilos versus la persona de 100 kilos. Ajá. Y la otra es el balance. ¿Cómo podemos entender el balance en el sistema de frenos? Bueno, para la época de 1970, más o menos, años más, años menos, había un coche que se denominaba en México el Mustang de los pobres, que era el Maverick, mucho más barato, sin el renombre de Mustang, pero era la misma marca. Ya nada más cambiaba la parte de afuera y el nombre. Ese tipo de autos de esa generación tenían un pequeño detalle, que al ser demasiado largos, pues obviamente al entrar en una curva y frenar, como con tracción trasera, lo que hacían era colearse. Ajá. Entonces quien competía a veces, pues, le ponía un costal en la parte trasera con cierta cantidad de masa para evitar que la parte trasera se desbalanceara. Ajá. Eso, por ejemplo, es un aspecto que también se tiene que considerar con la parte de los frenos. Se tiene que considerar también la posición del centro de gravedad. Se tiene que considerar también la parte de la posición de donde está ubicado el motor. Si es motor frontal, si es motor trasero, si es motor central. ¿Por qué? Porque esos efectos de donde esté colocado el peso van a ser o ayudarme a tener un buen frenado o a empeorarme ese frenado. No sé si han visto en un video en YouTube, lo voy a poner, que es como una cinta transportadora. Lo voy a buscar, mejor dicho. Y es una camionetita y tiene un remolque. Y le ponen el peso adelante y se mueve toda esa, ¿no? Peso como al medio y luego peso en la parte de atrás. No sé si lo han visto. Y se mueve todo todo el cochecito. Déjenme buscar vehículo y cinta transportadora. Transportadora. Mover. Auto. Efectos en remolque. A ver si así aparece. Ah, sí, aquí está. Ok, ahorita se los pongo, ahí va. Pues me avisan cuando se vea. Sí, profe, ¿Ya? listo. Bien, acá el título dice la importancia del reparto de pesos para el perfecto equilibrio del remolque. Claro, aquí lo va a hacer a aceleración, pero también tiene que ver con la frenada.
cochecito, bien balanceado, todo el rollo. El peso y lo va a poner aquí. Falta de tracción y el levantamiento de las ruedas traseras del vehículo. Okay. Si un vehículo pierde tracción, obviamente que es el agarre que tiene con la superficie, obviamente va a perder potencia, pero también va a perder ¿qué? Adherencia. Porque cuando yo le pise el freno, las llantas puede que estén despegadas. Entonces ahí me va a frenar, no van a girar libremente. Ahora vamos a ver otra vez. Vamos a ver otro. Nada más para ver este de aquí. Bueno, este ya lo vimos. Vamos a ver este por acá. Vamos a adelantar. Está más roquero. Ahí tenemos diferentes pesos. Y ahí vamos obviamente viendo el cochecito, bla bla bla. Y ahí van a ver los efectos. Ahí está bien estabilizado. Entonces ya vieron que el peso y el balance también son ¿qué? Importantes. Ahorita te pongo el peso diferente. Más peso. Pero sí andan cochecitos, dice. Son remolquitos. Pregunta, ¿creen que se descontrole mucho o poquito? Y yo digo que un poco, profe, porque igual, así como repartieron peso en la parte de atrás, igual pusieron en la parte de casi hasta enfrente. Ok. Pero si contamos estos como cilindritos de metal, hay más en la parte trasera, o sea, no está distribuido igual. Yo digo que se va a descontrolar un término medio. No mucho, pero sí, sí se va a ver. Ahora vamos a ver. Vean que también es importante la cantidad. Hace ratito vibraba así el remolque. No. No, estaba estable. Y eso que va al avance. Lo mismo pasa con el frenado. Vamos a esperar ahí ya. Ya señor, empújelo, empújelo. Ahí no se desestabilizó tanto, pero ahí ya no se mantiene. Que dejó de roquero. Ahora es como un grande auto. Pero vean, estos efectos se están dando en aceleración. Pero ¿cuántas veces no hemos frenado nuestro vehículo y sentimos que se va de lado o no lo estabilizamos de manera correcta? Ahora imagínense si trajéramos un remolque. ¿Qué es lo que pasa con los camiones a final de cuentas? Cuando se quedan sin frenos, pues obviamente hay algunas cuestiones que pueden provocar un siniestro, o aquí como este. Entonces, eso, acá hay otro, son aspectos sumamente importantes también para el sistema de freno, peso y balance. Nada más adelantarle donde se vea. Veamos cómo se descontrola. Este trae mucho más, ¿no? Trae el peso aquí y ahí está equilibrado. Contrólelo, señor.
¿Ustedes creen que pudieran controlar un vehículo en esas circunstancias con el sistema de freno? ¿Su habilidad como conductores creen que pudieran? No, profe, ya me hubiera matado. Sería muy difícil. Sería difícil. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo control. Aquí realmente, bueno, aquí al menos se le está poniendo más a la camioneta. ¿Ah? Pero como tal no hay mucho control. ¿Por qué? Porque la carga de acá atrás genera efectos completamente diferentes. ¿Ah? Esta articulación, si bien me va a ayudar a transportar mi remolque y lo que yo traiga, pero es un punto, es un grado de libertad, volviendo otra vez al concepto. Entonces, si es un grado de libertad, ¿qué tiene? Movimiento en esa parte. Entonces, eso es, digamos, los efectos del peso y del balance que se están dando también, o que tienen importancia en el sistema de frenos. Eso estaría padre para hacer esto y un túnel de viento. Con esto se puede hacer un túnel de viento. Con ambas. Bueno, o sea, con la misma maquinita se puede hacer. Para explicar algunas cuestiones. Pero bueno. ¿Queda entendido entonces la parte de fricción, tracción, balance y peso? Sí, yo sí lo entendí, profe. ¿Vale? Sí, profe. Ok, bien. ¿Van a copiar algo de acá? ¿De esto? Ay, yo te llevo. No, profe, yo no. ¿Alguien más? Yo ya lo tengo, profe. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí lo que vamos a tener ahora es la distribución de las líneas y tenemos 5 tipos de distribución. Estas distribuciones generalmente van a circuitos, ¿no? Tenemos un circuito 1 y un circuito 2. Si mi distribución es una doble I, que es la primera que tenemos, el circuito 1, que es una toma que va a salir de aquí, del cilindro maestro o de bomba de freno, va a ser el encargado de distribuir esa presión que se genera del fluido hacia lo que son los frenos delanteros. Y el circuito 2 va a ir hacia la parte de los frenos traseros. ¿Ah? Repito, esto en una distribución doble I. Después viene distribución X. Cada circuito se encarga de frenar una rueda delantera y su rueda trasera opuesta. El circuito 1 se encarga de frenar la rueda izquierda y la trasera derecha. Y el circuito 2 se encarga de frenar la delantera derecha y la trasera izquierda. ¿Cuál de estos dos es mejor? Bueno, dependerá mucho de la aplicación, pero el circuito doble I tiene más ventajas que el circuito X. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los vehículos comerciales existe una compensación de frenada natural entre que la parte delantera se lleva entre el 60 y el 70% de la frenada total, o sea, son los que más aportan, y la parte trasera obviamente se lleva un 30 o un 40%, ¿no? Está más o menos entre ese rango. ¿Qué pasaría con la distribución en X? Bueno, la distribución en X, lo que va a pasar es que si la tubería mantiene la misma presión y obviamente la misma fuerza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí hay un 50-50, freno con la parte de adelante 50% y con la parte trasera otro 50%. Podría parecer que eso es bueno, pero ¿dónde hay más peso en la mayoría de los vehículos? ¿Al frente o atrás? ¿Dónde está motor, transmisión y algunos otros componentes? Enfrente, profe. Frente. Entonces, si recordamos el peso y el balance, ¿qué tengo que frenar de mejor forma? La parte delantera. Entonces, el circuito de distribución en X o la distribución en X no me es tan útil para vehículos con motor en la parte delantera. Y tampoco es muy usada. Las más comunes son HI, la doble L inclusive, y la distribución en X. Hay a veces la parte de H. Ahorita veremos. Entonces la distribución en X no me va a hacer esta compensación diferente, me va a frenar igual adelante y atrás, y en ocasiones no es muy útil. La distribución HI, el circuito 1 estaría actuando en todas las ruedas, si lo ven aquí es la línea de color rojo, y el circuito 2 solo actúa en el eje delantero. ¿Recuerdan que teníamos un freno de emergencia?
Perfecto. Bueno, en esta distribución, el circuito 2 también puede actuar como de emergencia. Ujú. ¿Qué puede pasar? Bueno, tengo fuga en el circuito 1. Pues ya perdí freno literal en las 4 ruedas. Ajá. Pero como todavía tengo el circuito 2, estoy teniendo aparte únicamente frenada en la parte delantera. Si bien puede que no evite el siniestro, porque obviamente frenar con dos llantas es muy poco probable que algo salga bien. ¿Qué va a pasar? Pues por lo menos el golpe no va a ser tan fuerte. Ajá. Quizás haya más probabilidades de que las personitas sobrevivan. Pero ahora, recordando lo que mencionaba yo de la distribución anterior, que tenemos que tener la parte de adelante. Si habláramos, vamos a suponer que cada circuito me da una fuerza de frenado de 4 newtons, ¿quién tiene más, el eje delantero o el eje trasero? Si cada circuito da 4 newtons, ¿cuánto le llega a las ruedas de adelante? 4 newtons. 8. ¿Por qué? Circuito 1, ¿en dónde actúa? En todas las ruedas, ya hay 4. Circuito 2, ¿en dónde actúa? Estamos en la distribución HI. ¿Dónde actúa circuito 2? En el eje delantero. Ya teníamos 4 y aparte le llegan otros 4, ¿cuántos son? Son los 8. 8. Y en la parte de atrás, ¿cuántos se van? 0. No, del 4. circuito 1. Del circuito 1 son 4, del circuito 2 Ah, sí, serían 4. Ajá. Estamos hablando de que la parte delantera tiene una frenada del 60% y la parte trasera del 40%. Más o menos. Porque estamos ahí diciendo que es el doble. Son como del 66.6% y el otro del 33.3%. Ya no es del 40, sino ya es el del orden de los 3. Ajá. Ahora, la distribución doble L igual. Ajá. Lo que tiene es que van al circuito delantero. Si se dan cuenta, las dos líneas, tanto la punteada como la sólida, van a el eje delantero. Y ya cada una se encarga de controlar la parte de una de las dos ruedas, ya sea lado derecho o lado izquierdo. Y la parte de la distribución en H es que ambos circuitos actúan en ambos ejes. Ahí a lo mejor cuando ya tengo un vehículo más pesado, pues lo que tengo que hacer es no solamente detener la parte de adelante con una mayor eficiencia de frenado, sino todo el vehículo. Entonces por eso ocupo una distribución en H. En la mayoría de los vehículos es la doble I la que generalmente se ocupa, no solamente con 2 tomas, sino obviamente una toma por cada lado. Aunque pueden existir diferentes variantes. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo va quedando bien, profe. Perfecto. Bien, el día viernes seguimos con lo que es esta parte, porque esto hay que irlo explicando. Todos los elementos que corresponden al sistema de frenos. Vamos a hablar por qué hay algunas partes mecánicas, por qué es una parte hidráulica y estas cuestiones de un poco de normativas que tenemos, hablar de distancia de frenado y les voy a poner otros videos, ¿vale? Vale, profe. Perfecto. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, les dejo nada más para que copien esto y yo me voy a desconectar, ¿vale? Bueno, voy a salir y regresaré. Ya ustedes conectar en cuanto terminen de copiar, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos el próximo viernes.